A ver, chicos, en este capítulo vamos a ver el estudio de la corriente eléctrica, cómo se produce la corriente. Por ejemplo, acá te está explicando en la teoría que el fenómeno de la corriente se produce cuando los portadores de carga eléctrica se mueven de manera ordenada, de manera orientada a través de un conductor debido a la acción de un campo eléctrico. Claro, el campo eléctrico a través de una fuerza eléctrica, obliga a que las cargas se pongan en movimiento de manera ordenada. Ordenada, porque si las cargas se movieran de forma desordenada, no se producirá corriente eléctrica. Para que se produzca la corriente es necesario que los portadores de carga eléctrica se muevan de manera orientada, de manera ordenada, ¿no? Eh, es ahí cuando se produce el fenómeno de la corriente. Ahora, mm, vamos a hablar del sentido de la corriente. En el caso de los alambres, de los cuerpos sólidos, el fenómeno de la corriente se debe principalmente al movimiento de los electrones. Sí, al movimiento de los electrones. Claro, esa es la corriente, llamamos real. Sin embargo, en la actualidad, la corriente con la cual vamos a trabajar es con una corriente convencional, así se le llama, no con la real, sino con la convencional. Y todos los problemas donde intervenga la corriente eléctrica, se va a trabajar no con una corriente real, sino con una corriente convencional. La corriente convencional se debe no al movimiento de los electrones, sino al movimiento de los protones, de las cargas positivas. Claro, pero eso no existe, pues. No existe, por eso se le llama corriente convencional. No, no existe esa corriente. En el caso de los cuerpos sólidos, en los alambres, ¿no? La corriente se debe al movimiento de electrones, no de protones. ¿De acuerdo? Por eso que a esta corriente se le llama corriente convencional. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, ¿pero por qué? ¿Por qué no se trabaja con la corriente real? Lo que pasa es que ustedes sabrán, no sé si sabrán ustedes que lo primero que se descubrió fue al protón. Se desconocía en un principio la presencia, la existencia de los electrones. Entonces, antiguamente se pensaba que la corriente se debía al movimiento de los protones. Ya con el transcurrir de los años, cuando se descubrió al electrón, se dieron cuenta los científicos que estaban equivocados. Entonces, los grandes científicos se reunieron y convinieron, de ahí viene el nombre de convencional, ellos convinieron en dejarlo así, pero aclarando que esa corriente no es la real, y lo llamaron corriente convencional, y lo dejaron hasta en la actualidad. Hasta hoy en día, nosotros vamos a trabajar no con la real, sino con la convencional. Ahora, esta flecha de color rojo, mira, esta flecha de color rojo que estoy señalando, representa la dirección del campo eléctrico, ¿no? Esta flecha de color mojito, ahí ha faltado colocar, ese es el campo eléctrico. O sea, dentro de este alambre se genera un campo eléctrico. Claro, hay un campo eléctrico, líneas del campo, muchas líneas del campo eléctrico que en este caso tienen la dirección hacia la derecha.
Y ustedes sabrán, y eso lo hemos visto en el capítulo de la electrostática, en los primeros capítulos, cuando hablamos de fuerza eléctrica, cuando hablamos de campo eléctrico, en esa ocasión se dijo que cuando se tenían cargas negativas en el mismo cargas negativas, disculpen, cargas negativas dentro de un campo eléctrico, esas cargas negativas iban a recibir una fuerza en sentido contrario del campo. Por eso que las cargas negativas se mueven siempre en sentido contrario al campo. Y en esa ocasión se dijo también que cuando dentro de ese campo eléctrico se tenían cargas positivas, esas cargas positivas recibían una fuerza en el mismo sentido que el campo. Por eso que las cargas positivas se van a mover siempre en la misma dirección del campo eléctrico. Es decir, que quede acá establecido que en una corriente real, ojo, esto ha venido preguntas de teoría, en una corriente real, las cargas negativas se mueven en sentido contrario del campo, ¿no? O podríamos decir que la corriente real va en contra del campo eléctrico. La corriente real va en contra del campo eléctrico. Y la corriente convencional va en la misma dirección que el campo. En la misma dirección que el campo, ¿no? Eso puede quedar ya como una regla ya establecida. Vamos a ver qué sigue después. La corriente eléctrica se puede medir y para eso se crea una nueva cantidad física llamada intensidad de corriente eléctrica. Ahí está, mira, la intensidad de corriente eléctrica. Esta cantidad física es de carácter escalar, no tiene dirección, no es vectorial, y lo que mide es la cantidad de cargas eléctricas que atraviesan la sección transversal de un conductor en un cierto intervalo de tiempo. Claro, es la cantidad de cargas que atraviesan la sección recta de un conductor en un cierto intervalo de tiempo. ¿Sí? En un cierto intervalo de tiempo. Sí, entonces ahí tenemos, por ejemplo, mira, tenemos un alambre, un conductor, ¿no? Entonces, este circulito de color rojito que estoy señalando, este circulito de color rojito que estoy señalando, representa la sección transversal, justo ahí también con una flechita lo señala. Eso me representa la sección transversal, ¿no? Entonces, la cantidad de cargas que pasan por la sección, por esta sección recta, la cantidad de cargas que pasan en un cierto intervalo de tiempo, eso me da como resultado la intensidad de corriente que está circulando por ese alambre, por ese hilo metálico. Por eso que la fórmula acá está, mira, la intensidad de corriente eléctrica o simplemente llamado corriente eléctrica se calcula dividiendo la cantidad de cargas entre el tiempo transcurrido. Carga sobre tiempo, ¿no? Es la intensidad de corriente. La unidad de medida es el ampere, ¿no? El ampere. En el sistema internacional, la intensidad de corriente se mide en ampere, cuyo símbolo es la letra A mayúscula. La carga, ustedes ya saben que se mide en Coulomb, el tiempo debe estar en segundos, el tiempo en segundos, y Coulomb por segundo recibe el nombre de ampere, o amperio, ¿no? El amperio es la unidad de medida de la intensidad de corriente, ¿sí? Pero también no se olviden, ¿sí? No se olviden que la carga tiene su fórmula. ¿Se acuerdan cómo se calcula la carga? A ver, ¿cuál es la formulita de la carga? ¿Se acuerdan ustedes cómo se calcula la carga?
La carga se calcula multiplicando N por E. ¿Se acuerdan esta formulita? Carga es igual a N por E, donde N me representa el número de electrones que pasan, multiplicado por la carga del electrón, ¿ya? Que vale 1,6 por 10 a la menos 19. O sea, podríamos tener una siguiente ecuación. La corriente también se puede calcular multiplicando N por E entre el tiempo empleado. También, claro, esta formulita también me da como resultado la intensidad de corriente que se mide en amperes. Así es. Listo. A ver, un ejemplo. Dice, si una carga de 22 coulombs atraviesa un conductor en 11 segundos, determina la intensidad de corriente eléctrica a través de un conductor, así como la carga que circulará en 3 segundos. Bueno, acá ya te está diciendo que 22 coulombs es la carga. Entonces ponemos la carga que está pasando, que está circulando, es de 22 coulombs en un tiempo, empleando un tiempo de 11 segundos. O sea, en 11 segundos, esta es la cantidad de carga que ha circulado por la sección recta de un conductor. Con esta información me piden hallar la intensidad de corriente. Ustedes ya saben que se calcula dividiendo carga entre tiempo. Y si hacemos el reemplazo, la carga es 22, el tiempo es 11, y la división me sale 2, pero en unidades de amperios. Claro, 2 amperios. Eso sería la respuesta. ¿Está bien? Ya. Y ahora me piden la carga que circulará en 3 segundos. Ah, ya, pues entonces ahora viene la segunda parte. Ahora que ya conozco la corriente, que vale 2 amperios, me piden ahora en 3 segundos cuánto de carga ha circulado. Incógnito. Claro. Entonces, otra vez la formulita, decimos que la intensidad de corriente es carga sobre tiempo, ¿no? Despejando, la carga es igual a la multiplicación de la corriente por el tiempo. Este tiempo pasa a multiplicar y tendríamos esta ecuación. Entonces, la carga que me están pidiendo, carga Q sub 1, es igual a la intensidad que vale 2 por el tiempo que vale 3, y si tú multiplicas me sale 6. Pero ya no me va a salir en amperios. Como estamos hallando la carga, te va a salir en coulomb. Tengan cuidado. ¿Sí? Si te piden el tiempo, no te va a salir en amperio. No te va a salir en coulomb. Te va a salir en segundo, pues. Entonces, claro, dependiendo de la pregunta que te hagan, de la incógnita que tengas, tú vas determinando su unidad, pues, ¿no? Si te piden la intensidad, tiene que ser en amperios. Si te piden la carga, tiene que ser en coulomb. Y si te pide el tiempo, tiene que ser en segundos, ¿no? Ya, ahí aplicas la lógica, pues, ¿no? Ahí no, tú ya sabes que la carga se mide en coulomb, la corriente se mide en amperios, el tiempo se mide en segundos, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, entonces esa es la solución. Vamos a ver. Ahí está. Se reemplaza. Y sale 2 amperios, ¿no? Ahora, como la corriente es 2, el tiempo es 3, vas a calcular la carga multiplicando 2 por 3. Y 2 por 3 sale 6 coulombs. Y esa es la respuesta, nada más. Ya. Hablemos sobre la resistencia eléctrica, chicos. Chicos, jóvenes, bueno, la materia, en general la materia, internamente posee una resistencia eléctrica. Como su mismo nombre lo dice, ¿por qué toma el nombre de resistencia eléctrica?
Es muy parecido al fenómeno del rozamiento, ¿no? Cuando tú lanzas un objeto sobre una superficie áspera, sobre una superficie rugosa, el bloque avanza a una cierta distancia, pero en el camino se va frenando, en el camino su velocidad va disminuyendo hasta que al final se detiene, ¿no? Entonces, ¿por qué se detiene? ¿Por qué? Porque la superficie no es lisa, porque la superficie es áspera. Y en toda superficie áspera existe una fuerza de rozamiento que no va a estar a favor del movimiento, va a estar en contra del movimiento. Impide que el bloque siga avanzando, ¿no? Por eso que al final se detiene, se frena y se detiene. Algo parecido sucede dentro de un conductor, por ejemplo, ¿no? Dentro de un conductor, cuando las cargas se ponen en movimiento, en el camino van a experimentar una oposición a su avance, debido a los choques moleculares que se producen internamente, debido también con la fricción, con el rozamiento que se produce dentro del conductor. Claro, hay fricción, hay rozamiento dentro del conductor, se producen choques moleculares, entonces todo eso hace que la carga cuando está avanzando en el camino va a encontrar una oposición a su avance. Claro, por esa razón se dice que la materia, los conductores en su interior presentan una resistencia de tipo eléctrico. Claro, ¿no? Y en el nombre, acá en el título está el concepto, ¿no? Resistencia eléctrica lo que mide es la resistencia que presentan los alambres al movimiento de las cargas eléctricas. Ahí en el nombre está el concepto, ¿sí? Por eso que ustedes, no sé si alguien de ustedes habrá percatado, sobre todo esto se nota más cuando se hace funcionar una plancha eléctrica. Claro, una plancha eléctrica, ¿no? Que consume bastante energía. Eh, Tocas el cable de la plancha, ¿no? El cordón de la plancha eléctrica, luego de haber estado funcionando un buen tiempo, y lo vas a sentir algo caliente. Claro. Entonces, ¿a qué se debe esa calentura de los cables cuando está funcionando en el caso de una plancha? Es porque las cargas eléctricas, como ya te dije, eh, cuando se están moviendo dentro de ese cable, se producen fricciones, se produce rozamiento, se produce choques moleculares, y eso hace que el cable externamente presente una cierta calentura. Claro, una cierta calentura. Bueno, entonces acá tenemos la resistencia eléctrica, mide la posición de un conductor al paso de las cargas, ¿ya ves? Oposición de un conductor al paso de las cargas eléctricas, ¿no? Eh, y se calcula, bueno, este es el símbolo de la resistencia eléctrica, ¿no? O también es el de acá, es lo mismo. Estos son símbolos de la resistencia eléctrica. Así se le representa la resistencia eléctrica, ¿no? De cualquiera de estas dos maneras, de estas dos formas. Para un conductor, la resistencia eléctrica, por ejemplo, acá tenemos un conductor que tiene una longitud, tiene una sección transversal eh, de área A mayúscula, y esto que estoy señalando y que parece una letra P, pero no es una letra P, es una letra griega llamada Rho, así se escribe, Rho. Claro, así como hay alfa, beta, gamma, esta es una letra griega llamada Rho. Este es el símbolo de una constante llamada resistividad eléctrica. Así se le llama, resistividad eléctrica. Esa constante llamada resistividad eléctrica depende del material. Para cada material hay una constante ya determinada,
ya es conocida. Y en los problemas te lo van a entregar como dato, porque ustedes no se van a memorizar todas las constantes de cada material, imagínense, y no son números tan bonitos, son un poco feitos. Entonces, en los problemas, esta constante de cada material, si es de cobre, si es de aluminio, si es de bronce, si es de plata, esa constante te lo van a dar como dato, ¿no? Para cada sustancia, para cada material, esa constante ya está determinada, ya se conoce, esto no se calcula, eso ya viene como dato. Lo que te van a entregar como dato es la longitud, o en todo caso, disculpen, o lo que van a poder calcular es la longitud o el área de la sección recta. Esta es la sección recta, la sección transversal. Tu área, puedes calcularlo, te pueden pedir calcular, como también te pueden pedir calcular la longitud. Y entonces, acá está la formulita para ya la resistencia. Ahí está, mira, esta R es resistencia eléctrica de este conductor. La resistencia se determina con esta fórmula. Es la constante llamada resistividad eléctrica multiplicado por la longitud del alambre y esto se divide entre el área de la sección recta, el área. Cuidado con las unidades, la resistencia eléctrica se mide en ohm, esto es el símbolo del ohm, omega, y esta constante es la resistividad eléctrica. No lo vayas a confundir con la resistencia eléctrica, que son dos cosas distintas, ¿ah? Esta es la resistencia eléctrica y esta es la resistividad eléctrica. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Claro, claro. Esta es resistencia que se mide en ohm. Y esta es la resistividad que se mide en ohm metro. Ohm metro. Esta es la unidad de la resistividad eléctrica. Sí. La longitud, no se olviden, esta longitud debe estar en qué unidad? En metro. En metro. Claro, en metro tiene que estar. Y el área tiene que estar en metro cuadrado. Siempre en el sistema internacional. Metro cuadrado. El área es cuadrático. ¿De acuerdo? No puede estar en centímetros cuadrados no puede estar, tiene que estar en metros cuadrados. Todo es en el sistema internacional, chicos. Acá ustedes ya saben que no se trabaja en gramos, no se trabaja en centímetros, todo se trabaja en el sistema internacional. O sea, en metros, en kilogramos, en segundos. No se trabaja en horas, no se trabaja en minutos, se trabaja en segundos, ¿no? Sistema internacional. Siempre que quede eso bien grabado. Un ejemplito, determine la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 100 metros de longitud y cuya sección transversal es de 5 milímetros cuadrados, ¿no? A ver, te dan acá la constante de resistividad del cobre, vale 1,7, y con toda esta información te piden allá la resistencia. Entonces escribe los datos. Estos 100 metros te dice que es la longitud, entonces ponemos longitud es 100 metros. El área de este es el área de la sección transversal. Entonces, el área es de 5 milímetros cuadrados, ¿no? La resistividad ya te dan como dato y te piden la resistencia eléctrica. Resistencia. No se olviden que estos milímetros cuadrados lo tengo que pasar a metros cuadrados, pues. Entonces, para eso, mira, fíjate lo que vas a tener que hacer. Una observación, ponemos acá, hay que pasarla a metro cuadrado. Para eso necesitamos de esta equivalencia. Ustedes saben que un metro tiene ¿cuántos milímetros, chicos? ¿Un metro cuántos milímetros tiene? A ver, por favor, por el audio, ¿ah? Todo por el audio. ¿1000 milímetros? No, 10 milímetros, no. No. 10 milímetros no tiene un metro, no tiene 10 milímetros. Muy poquito. Demasiado poquito. Un metro tiene 1000 milímetros. 1000. Si un metro tiene 100 centímetros nomás.
Entonces, va a tener 1000 milímetros. Si no lo sabían, chicos, entonces colocamos 1000, ahí está, 1000 milímetros. Milímetros, ¿de acuerdo? ¿Sí? 1000. Claro. Ahora, si lo elevo al cuadrado, no, sí, lo elevo al, sí, está bien, está bien. Si lo elevo al cuadrado ambos miembros, mira, 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 los dos miembros, lo voy a elevar al cuadrado, ¿ya? Ahí está, mira, lo estoy elevando al cuadrado. Mira, mira, lo estoy elevando al cuadrado. Entonces voy a tener 1 metro cuadrado es igual a 10 a la sexta milímetros cuadrados. Ah, ya. Claro, esto se multiplica, pues, ¿no? 3 por 2, 6 milímetros elevado al cuadrado. Ah, entonces acá está la equivalencia. Por lo tanto, voy a poner a continuación que 5 milímetros cuadrados, voy a hacer la conversión a metro cuadrado. Arriba coloco 1 metro cuadrado y abajo 10 a la sexta milímetros cuadrados. Oh, sorpresa, ¿qué pasa con los milímetros cuadrados? Se cancela los milímetros cuadrados. ¿Y qué voy a tener? Metro cuadrado, pues. O sea que esto va a ser igual a 5 aplicando álgebra. Este 10 a la sexta sube. Sube con exponente negativo. 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ah, así se transforma. En lo sucesivo, entonces, para pasar de milímetros cuadrados a metros cuadrados, simplemente le agregas 10 a la menos 6. Le agregas 10 a la menos 6 y ya está en metro cuadrado. Entonces ponemos acá, esto va a ser igual a 5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Listo, ahora sí ya podemos hallar la resistencia. Entonces tú sabes que la resistencia es igual a la resistividad, la longitud entre el área. Ya pues entonces la resistencia es igual, la resistividad vale 1,7 por 10 a la menos 8. La longitud vale 100 metros, ¿no? 100 metros, que vendría a ser 10 al cuadrado. Esto también es 100, 10 al cuadrado también es 100. Y lo divides todo esto entre el área, que vale 5 por 10 a la menos 6, ¿no? Eh, si hacemos la operación, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Eh, A ver, si hacemos la operación, podemos tener, ya pues este es como, ya, mejor así hagamos. Este es 100, 100 entre 5, 100 entre 5 es 20, ¿no? 100 entre 5 es 20. Este se le saca quinta, 1, y acá sería 20, ¿no? 20. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Esto va a ser igual a 1,7 por 20. Y si tú divides 10 a la menos 8 entre 10 a la menos 6, ¿cuánto sale 10 a la menos 8 entre 10 a la menos 6? 10 a la menos 2. ¿Correcto? Claro, 10 a la menos 2. Entonces, la resistencia va a ser igual. Si tú multiplicas estos dos, acá hay un 10. Este 10, cuando lo multiplicas por 1,7, la coma se corre hacia la derecha un dígito. Sería 17. 17 por 2 es 34. Por 10 a la menos 2. Nada más, ¿no? O si gustas acá, esto te va a salir en ohm. O también esto es igual a 34 sobre 100, sobre 10 al cuadrado. Claro, esto se invierte, pues, ¿no? Y cuando se divide entre 100 es 0,34 ohm. La unidad de la resistencia es en ohm. Y esa es la parte operativa, ¿no? Es la parte ya matemática que se supone que ustedes ya en un examen de admisión tienen que ir, pues, así ya bien fino, ¿no? Fino, ya sabiendo esas operaciones, pues. Claro, si en un examen de admisión, si vas teniendo problemas en la parte operativa, ni modo, o sea, no, tienes que, ahí tienes sí que ejercitarte, ¿no? Preocúpate en la parte operativa. Si estás ahí plaqueando, no sabes qué hacer, cómo multiplicar, cómo dividir, ¿no? Si estás, entonces ahora es el momento de que te pongas las pilas, ¿no? Si no, ni modo, pues no, o sea, no, se te va a hacer bien complicado. ¿Alguna pregunta?
está, 5 milímetros cuadrados. Claro, mili es 10 a la menos 3, también es otra manera, ¿no? Mili es 10 a la menos 3. Y cuando le elevas al cuadrado sale 10 a la menos 6 metros cuadrados. También es otra manera. Ahí está. Ahí está la resistencia. Se reemplaza, ¿no? Y sale 0,34. ¿Alguna pregunta, chicos? Ley de Ohm. Ley de Ohm. Bueno, tenemos acá un circuito eléctrico bien básico, bien elemental. Este es un circuito eléctrico que está constituida por una resistencia y por una pila. Este es lo más simple que podemos tener, porque hay otros circuitos eléctricos donde ya aparecen más de una resistencia y algunas de ellas están en paralelo, otras están en serie, ¿no? Ya son circuitos un poquito más complejos, ¿no? Pero este es lo más básico, es lo elemental, donde se tiene una resistencia y una pila. Una pila. Ustedes saben, este es el símbolo de una pila, ¿ya? Este es el símbolo de una pila. La raya más larga que estoy señalando es el polo positivo y la raya más pequeña es el polo negativo. Son los polos de una pila que ustedes ya saben que tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Claro, entonces la raya más larga es el positivo y la más pequeñita es el negativo. Toda pila tiene voltaje, o llamada también diferencia de potencial, que se mide en voltios. La corriente siempre sale de una pila del polo positivo dirigiéndose hacia el polo negativo. En este sentido siempre sale la corriente. Siempre sale del polo positivo de una pila, y se dirige hacia el polo negativo. Claro. Positivo significa que sale con mucha energía. En el camino esa energía lo va perdiendo, sobre todo cuando pasa por una resistencia, lo pierde, llega desgastado por acá, llega desgastado al polo negativo. El polo negativo te está diciendo de que las cargas eléctricas llegaron ya desgastadas, ya sin energía. Entran a la pila y otra vez se llenan de energía y nuevamente salen pues bien energéticas, por eso es positivo, por eso es. La corriente sale con mucha energía, positivo, mucha energía. En el camino va perdiendo esa energía y luego llega al polo negativo con casi nada de energía, ya desgastadas. Nuevamente entra a la pila, otra vez se recarga y nuevamente sale con energía y ese ciclo se va repitiendo. Siempre el sentido de la corriente va en esa dirección, ¿no? De una pila siempre sale el positivo y se dirige hacia el negativo. Ya, esa pila, como ya te dije, tiene un voltaje o una diferencia de potencial, hay una corriente que está circulando y hay una resistencia que se tiene en el conductor. Ahora, claro, si aumentamos el voltaje de la pila, la corriente va a aumentar. Si disminuimos el voltaje de la pila, la corriente va a disminuir. Se dice que el voltaje con la corriente son directamente proporcionales. Claro, si duplicamos el voltaje, la corriente se duplica. Si el voltaje lo reducimos a la mitad, la corriente que va a circular también se reduce a la mitad. Son directamente proporcionales. Y el cociente de estas dos cantidades, si tú divides el voltaje con la corriente, si hacen ustedes la división de estas dos cantidades, el resultado de esa división me da la resistencia eléctrica. ¿Sí? La resistencia se consigue dividiendo el voltaje con la corriente. En la ley de Ohm, chicos, la resistencia de un conductor permanece constante. Sí, en la ley de Ohm, la resistencia no cambia. ¿Ya?
Sí, claro, eso no sucede, por lo general eso no sucede, ¿no? En algunos conductores se cumple, que la resistencia se va a mantener aproximadamente constante, porque lo normal es que la resistencia se altere, la resistencia cambie, claro, eso es lo normal, salvo casos excepcionales donde la resistencia se mantiene constante, ¿no? Claro, así es. O sea, hay ciertos conductores que cuando aumentas el voltaje y por lo tanto la corriente también aumenta, o disminuye el voltaje y la corriente también disminuye, porque ya te dije que son directamente proporcionales. Sin embargo, la resistencia del conductor no se altera, no aumenta ni disminuye. Aproximadamente se sigue manteniendo igual, constante. Entonces se dice que esos materiales cumplen la ley de Ohm. Se les llama materiales ómicos. Se les llama así porque cumplen la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que cuando el voltaje cambia y la corriente también cambia, la resistencia del conductor no cambia, se mantiene siempre igual. Entonces se dice que son materiales ómicos, cumplen la ley de Ohm. La resistencia del conductor se mantiene constante. Pero hay otros conductores, que son muchos, que cuando el voltaje cambia y por ende también la corriente, la resistencia se altera, también se altera, o sea, todo cambia, todo se altera, incluido la resistencia. Entonces se dice que esos materiales no cumplen la ley de Ohm. ¿Por qué decimos que no cumplen la ley de Ohm? Porque la resistencia del conductor está cambiando. No cumplen la ley de Ohm porque la resistencia del conductor es variable. Entonces se les llama materiales no ómicos, así se les llama, no ómicos. Ese es el nombre que recibe. ¿Ya? Bueno, entonces acá viene la ecuación. Claro, ¿no? Entonces, chicos, esta ahí pasa a dividir. Entonces, ¿qué tendríamos? Que la división entre el voltaje y la corriente me da la resistencia. Si el voltaje se duplica, la corriente también se duplica. Si el voltaje se triplica, la corriente también se triplica. De tal manera que su división siempre me da la misma cantidad y esa cantidad recibe el nombre de resistencia eléctrica. Claro, ¿no? Eso es. Mm, en cuanto a las unidades, no te olvides que el voltaje se mide en voltios, la corriente se mide en amperios y la resistencia se mide en ohm. Un ejemplo, una batería de 9 voltios es conectada a un foco cuya resistencia eléctrica es de 300 ohm. Determine la intensidad de corriente eléctrica a través del foco. Y si cambiamos la batería por una con el doble de voltaje, ¿la resistencia se duplicará? No, esa es mentira, pues, ¿no? A ver, vamos a ver. Tenemos acá una pila, vamos a poner una pilita. Esta es la pilita, este es el polo positivo y este es el polo negativo, ¿no? Esa pilita se conecta a un foco, ahí está, a un foco lo conectamos a un foco, a un foquito, ahí está un foquito. Ahí está el foquito, ¿no? Esta pila, claro, a un foquito y comienza a circular corriente, ¿no? Siempre del positivo al negativo. Ahí está una corriente. Te piden cuánto vale esa corriente. Este circuito eléctrico lo podemos reemplazar por un equivalente de esta manera. Ahí está. Claro, ahí está, lo reemplazamos de esta manera. Este es el símbolo de una pila, este es el positivo y este es el polo negativo que tiene un voltaje. ¿Cuánto de voltaje? 9 voltios. Ah, ya, 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 ya. En lugar de estar dibujando la pila, dibujo los polos de la pila de esta manera. Es un sistema equivalente, ¿ah? Y en lugar de dibujar a un foquito, dibujo la resistencia. Todo foco tiene una resistencia, pues acá te dice, ¿no? Un foco cuya resistencia eléctrica es de 300 ohms. Bueno, entonces dibujamos la resistencia de esta manera, 300 ohms. ¿Ya? Es un sistema equivalente.
Te piden hallar la corriente que está circulando. La fórmula que voy a utilizar entonces es esta, ¿no? El famoso Birn. Ahí está, la ley de Ohm. Esta es la formulita, el famoso Birn. Reemplazamos 9 voltios, el voltaje, la corriente que está circulando, no sabemos, y la resistencia es 300. Si tú divides, ¿cuánto sale? Sale 3 sobre 100, ¿no? En amperios. Estás hallando la corriente, pues. La corriente no sale en coulomb, la corriente sale en amperios. Se le saca tercia a tercia, por eso que es 3 sobre 100. O también es lo mismo que 0,03 amperios. Y esta es la corriente. Ahora, luego te dice, y si cambiamos la batería con una de doble voltaje, o sea, ya no con 9, sino con 18 voltios. Bueno, ustedes saben, ya te expliqué en la teoría, que si el voltaje se duplica, la corriente es la que se duplica, pues. O sea que ya no va a circular 0,03 amperios, ahora va a circular una corriente de 0,06 amperios. Se duplica la corriente. Pero la resistencia sigue siendo la misma. La resistencia se mantiene constante. Eso es lo que se cumple en la ley de Ohm. La resistencia no cambia. Duplicas el voltaje, la corriente es el que se duplica, no la resistencia. La resistencia sigue teniendo la misma cantidad. Eso ya lo expliqué en la teoría, ¿no? Claro, eso es lo que se cumple en la ley de Ohm. Listo. A ver, ahí está. Reemplazamos. Sale 0,3. Claro, cuando se duplica el voltaje, lo que se duplica es la corriente, pues, ¿no? Ya no va a ser 0,03, ahora va a ser 0,06. Pero la resistencia sigue siendo la misma, ¿no? No se duplica la resistencia. Lo que se duplica es la corriente. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quieren preguntar antes de seguir avanzando? Mm, Ninguna duda, profe. ya, gracias. Avanzamos entonces. Ahí está, clean. Conexión de resistencias. A ver, conexión en serie. Allá, esta es asociación de resistencias. Vamos a conocer qué se cumple cuando las resistencias de un alambre están en serie. Ahí está, por ejemplo, ¿no? 3 foquitos. Esos 3 foquitos tienen una resistencia y están uno a continuación del otro. Se dice que están en serie, ¿no? Claro, esta es una pilita, ¿no? Esa es una pilita. Ya está. Conexión en serie, ahí está. En lugar de dibujar los foquitos, dibujamos 3 resistencias en serie, una a continuación del otro, y que están sometidos a un voltaje, a una diferencia de potencial, ¿no? Que está bajita, bajita, acá está. El voltaje, diferencia de potencial. ¿Quién entrega voltaje o diferencia de potencial? Las pilas, las baterías, los acumuladores, etc. ¿Ya? Esa resistencia R1, resistencia R2 y resistencia R3. Y abajo, un voltaje o una diferencia de potencial. A ver, ¿qué se cumple cuando están en serie? Esto tienen que estar bien atentos, ¿ah? Hay una corriente que está circulando en ese sentido, una corriente I. ¿Ya? Mira, fíjate lo que se cumple. Acá me dicen que estas 3 resistencias que están en serie la puedo reemplazar por una sola, llamada resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente se consigue sumando
las tres resistencias iniciales. Así se calcula. Ahí está, mira, resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente se consigue sumando las tres resistencias que teníamos acá al principio. O sea, estamos hablando de la resistencia, atentos. Si esta resistencia R1 vale, por ejemplo, 2 ohm, la otra 3 ohm y esta última 5 ohm, entonces el equivalente de esas tres se calcula sumando, nada más. 2 más 3 y más 5. ¿Cuánto me sale? 10 ohm. Eso sería la resistencia equivalente cuando se encuentran en serie. Solamente se suma. Claro, estamos hablando de la resistencia, ¿no? Ya está. Entonces es la primera propiedad. Acá está, mira, justo ahí está. Ahí está lo que se cumple. ¿Ya? Claro. Otra cosita más que se cumple. Que no veo que está acá, qué malo. ¿Me ves? No está. Ya mira, otra cosa que se cumple. La corriente, cuando están en serie, la corriente que sale de la pila va a ser la misma corriente que va a pasar por cada resistencia. O sea que por esta resistencia sigue pasando una corriente I, por acá una corriente I, y por acá una corriente I, y luego otra vez regresa I. Así es. La corriente es la misma, la misma corriente que va a pasar por cada resistencia. ¿Ya? Sin embargo, este voltaje de la pila, que es el voltaje total, se va a repartir para cada una. Se reparte y se reparte. Sí, sí, la repartición, ¿cómo es? Es proporcional a sus resistencias. Es proporcional. O sea, aquel que tenga más resistencia le va a corresponder más voltaje. Menos resistencia, menos voltaje. Claro. Y si yo sumo los voltajes de cada resistencia, me tiene que dar el voltaje total de la pila. Claro, voltaje, ¿eh? Estamos hablando del voltaje que se mide en voltios. Este voltaje de la pila, que es el voltaje total, se reparte para cada uno. De manera proporcional a la resistencia. Por ejemplo, mira, ¿qué pasaría si tenemos, ahí está, dos resistencias? Esta que vale R y esto que vale 2R, ¿ya? Y acá tenemos una pila de, a ver, no sé, 12 voltios. Ahí está, 12 voltios. Listo. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Que estos 12 voltios, que es el voltaje total, se va a repartir para cada una de manera proporcional. O sea, estos 12 voltios lo tengo que partir en dos números, que estén en la relación de 1 a 2. De 1 a 2. A ver, ¿cuáles son esos dos números que estén en la relación de 1 a 2? 4 Vamos, y chicos. 8. 4 y 8. Muy bien. Entonces tú vas a decir que a esta resistencia le corresponde 4 voltios y a la otra resistencia le corresponde 8 voltios. Y si tú sumas 4 más 8, me da los 12 voltios que está abajo. Los 12 voltios que está abajo. Ah, la suma de estas dos me da los 12 voltios. Claro, obvio, pues, porque estos 12 voltios lo has repartido para cada una, pues, entonces la suma de estas dos me tiene que dar 12, obvio, pues, ¿no? Eso es lógico. Claro, así va a ser. Así va a ser con el voltaje. Cuando están en serie, el voltaje total se reparte para cada una de manera proporcional. Sí, se reparte, chicos, se reparte el voltaje, ¿ya? El voltaje total para cada resistencia que están en serie. ¿De acuerdo? Eso no aparece acá, qué raro, eso es lo que me extraña. Bueno, pues bueno, ya está. Un ejemplo, determine la intensidad de corriente eléctrica del circuito mostrado. A ver ahí, por ejemplo, tenemos acá tres resistencias. Pareciera que estas dos estuvieran en paralelo, ¿no? Mira, pareciera que estas dos estuvieran en paralelo, pero no, pues muchachos, no están en paralelo, mira, están en serie.
Mira, uno a continuación del otro, mira, serie están. Entonces un alumno podría decir, a este un ohmio y el otro un ohmio están en paralelo. Mentira, pues, chicos, miren bien. No, están en serie, serie. Claro, estos tres están en serie. Ya, pues entonces como están en serie, estos tres como están en serie, mira, en serie, entonces la resistencia equivalente sería la suma. O sea, ¿cuánto sería la suma? 5, ¿no? Por lo tanto, voy a tener un circuito así. Ahí está un circuito de esta manera. Ahí está. Una resistencia equivalente de, ¿cuánto? 5 ohmios. 5 ohmios, ¿no? Arriba, pues le he sumado. Y por acá sale una corriente que te piden allá. Y esta es una pila de 20 voltios. Ya, pues entonces aplicas inmediatamente el famoso VIR, la ley de Ohm. Entonces reemplazas el voltaje, 20 voltios, la corriente que está circulando, no se sabe, y la resistencia equivalente, que es la suma, es 5. Pasa este 5 a dividir, 4 amperios. Como estás hallando la corriente, salen amperios, pues. No te va a salir en coulomb. Si estás hallando corriente, acuérdate que la corriente se mide en amperios. 4 amperios, y esa es la solución. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió este problemita? Sí, profe. Ya, gracias. A ver, entonces, ahí está. La resistencia equivalente vale 5, 20, 5, y vamos a calcular esa corriente aplicando el famoso VIR. Y ahí sale 4 amperios. Nada más. Para conexiones de resistencias en paralelo. Ahí está en paralelo. Ahí tenemos resistencias en paralelo. ¿Te das cuenta? Ahí está. Claro. Bueno, acá tenemos tres foquitos que están en paralelo, ¿no? Tres foquitos que están en paralelo. Ya, ahí por ejemplo, ¿no? Estas tres resistencias en paralelo, ¿no? Estas tres resistencias en paralelo lo puedo reemplazar por uno solo, llamado equivalente. En esta pila hay un voltaje y hay una corriente que circula siempre del polo positivo hacia el negativo, en esta dirección, ¿no? Claro, en esa dirección. Ahí está, claro, porque este es el polo positivo, pues, ¿no? Y este es el polo negativo. Entonces la corriente siempre sale del positivo y se dirige hacia el negativo, ¿no? Pero cuando esta corriente llega acá, a este nodo, así se le llama nodo, se va a repartir. Sí, 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 se reparte. Se va a repartir en tres. Se va a repartir en tres. Esta corriente se reparte en tres. La corriente, la corriente. Claro, la corriente, ¿no? Ahora se va a cumplir todo lo contrario a resistencias en serie. Se cumple todo lo contrario. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estaban en serie, la corriente era la misma que circulaba por cada resistencia? En cambio, acá la corriente se va a repartir. Se reparte. ¿No? ¿Se acuerdan que cuando estaban en serie, el voltaje se repartía de manera proporcional a la resistencia? En cambio, acá el voltaje no se reparte. El voltaje va a ser la misma para cada resistencia. El mismo voltaje cuando están en paralelo. O sea, se cumple todo lo contrario a resistencias en serie. Sí, todo lo contrario. A ver, entonces esas tres resistencias las voy a reemplazar por una sola llamada resistencia equivalente. Ahí está.
Hay una corriente y hay un voltaje. Esa resistencia equivalente, ¿cómo se calcula? Mira, estamos hablando de la resistencia equivalente. La resistencia equivalente se calcula mediante una suma de inversas. Ahí está. La inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de inversas de cada resistencia R1, R2 y R3, ¿no? Esa es la propiedad. Estamos hablando de la resistencia, pues, ¿no? De la resistencia. Sí. Ya. Pero el voltaje no se reparte, ¿eh? El voltaje es la misma. O sea que si el voltaje de esta pila es 20 voltios, entonces esta resistencia va a tener 20 voltios. Esta resistencia va a tener 20 voltios. Y esta resistencia va a tener un voltaje de 20 voltios. El voltaje de la pila no se reparte, se conserva, se mantiene igual para cada resistencia. La corriente sí se reparte. Sí, sí, por ejemplo, mira cómo cuando están en paralelo se reparte, ¿ah? Ya, mira, fíjate, ¿ah? Digamos que así es, ¿ya? Así es. Tenemos acá, ¿no? Ahí están en paralelo, ¿ah? Este es R y esto es 2R. Y digamos que de acá sale una corriente de 6 amperios. Mira, 6 amperios, ¿ah? 6 amperios. 6 amperios viene por acá y por acá llega a 6 amperios. 6 amperios. Ahí está. Al llegar a este nodo, así se le llama nodo, se va a repartir. Sí, sí, estos 6 se reparten. Plin, plin. Y la repartición ya no es de manera directamente proporcional, es inversamente proporcional. O sea, aquel que tenga más resistencia le corresponde menos corriente. Y aquel que tenga menos resistencia le corresponde más corriente, de manera inversa. Entonces, por favor, yo les pido que este 6 amperios divídelo en dos números que estén en la relación de 1 a 2, de 1 a 2, de 1 a 2. A ver, ¿cuáles son esos dos numeritos? Vamos. Vamos, chicos, por favor. Esos 6 amperios, divídenlo en dos números que estén en la relación de 1 a 2, de 1 a 2. Vamos, chicos, apúrense. 2 y 4. 2 y 4, muy bien. 2 y 4, claro, perfecto. Oye, pero 2 amperios, 2 y 4, ¿no? 2 amperios va a ser para él. Y 4 amperios va a ser para el de arriba. Ah, qué profesor. O sea que aquel que tenga más resistencia, menos corriente. Más resistencia, menos corriente. Menos resistencia, más corriente. Menos resistencia, más corriente. Ah, es inversa, profesor. Sí, así se reparte la corriente. De manera inversa. Ah, la corriente se reparte, pero de manera inversa. El voltaje no. El voltaje es la misma para todos. El voltaje va a ser igualito. Eso es lo que se cumple cuando están en paralelo, ¿ya? Todos tienen el mismo voltaje. En paralelo el voltaje es igualito. Ya, a ver, vamos por acá. Un ejemplito. Determinar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Ya, pues entonces miren, estos dos están en paralelo, me están pidiendo la resistencia equivalente. Tú sabes que la resistencia equivalente se consigue con esta fórmula, ¿no? Ahí está. 1 sobre M1 más 1 sobre M2. Esto es como si fuera M1 y el otro es como si fuera M2. Claro, así es. Y luego usamos la formulita, sería 1 sobre resistencia equivalente, va a ser igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 6. Operamos, ¿no? Multiplicamos en aspa, pues, ¿no? Sería 6 más 3 entre 6 por 3, ¿no? Se multiplica en aspa, ¿no? ¿Se acuerdan, no? O si gusta, sácale mínimo con un múltiplo, igualito es, igual. 9 sobre 18. Esto sale novena, un medio. Pero esto no es la respuesta porque todavía tienes que invertir.
Si tú inviertes ambos miembros lo inviertes, vas a tener que la resistencia equivalente es igual a 2 ohms. Y esta es la respuesta. Esa es la respuesta. 2 ohms. Nada más. Así se calcula la resistencia equivalente. Pero si lo queremos hacer más rápido, hay otra formulita que solamente se cumple para dos que están en paralelo. Solamente para dos. La resistencia equivalente para dos resistencias que están en paralelo se consigue mediante el producto sobre la suma. También, con esto sale más rápido todavía. Entonces, si tuvieras, por ejemplo, lo ponemos en práctica, la resistencia equivalente sería producto 3 por 6 entre la suma 3 más 6. ¿Cuánto sale? El equivalente sale 2 ohms. Más rápido, chicos. Pero esto solamente se cumple cuando están dos en paralelo. Si tuvieras tres en paralelo, ahí tienen que utilizar la suma de inversas. Claro, esto solamente es para dos en paralelo nomás. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, el potencial se mantiene, ¿no? Si este polito tiene un potencial, digamos, de 10 voltios, acá también va a ser 10 voltios y acá también va a ser 10 voltios, ¿no? En este caso sería A voltios, A voltios, A voltios, ¿no? Se mantiene porque en el camino, como no aparece ninguna resistencia en el camino, entonces el potencial se mantiene igual. A voltios, A voltios, A voltios. Igual también abajo, ¿no? B voltios, B voltios, B voltios, ¿no? Se conserva. Claro, claro, ¿no? Ahí está la respuesta. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo está claro, profesor. Ya, bacán. Vamos entonces a este problemita. Dice, determine la lectura del voltímetro ideal. La tensión entre los puntos A y B es 120 voltios. Bueno, al voltaje o a la diferencia de potencial que existe entre dos puntos, también se le llama tensión eléctrica. ¿Ya? Cuando escuchen ustedes hablar de tensión eléctrica, se están refiriendo al voltaje o a la diferencia de potencial. Entonces, acá te está diciendo que entre A y B, hay un voltaje de 120 voltios. O sea que esto sería el voltaje total. Esto sería el voltaje total de las dos resistencias que están acá abajito. Y con esa información te piden la lectura del voltímetro. El voltímetro, este es un aparatito que mide el voltaje de esta resistencia. Este es un aparatito llamado voltímetro que mide el voltaje solamente de esta resistencia, solo de esta resistencia. Ah, bueno, entonces, profesor, me están pidiendo calcular el voltaje de esta resistencia. Sí, pues. Ah, pues, profe, creo que usted hace unos momentos nos enseñó que 120 voltios. Cuando están en serie, ahí está, mira estos dos, así. Ahí está. 12 ohm, 6 ohm. Ya está. Ahí está. Este es A y este es B. Y hay un voltaje de 120 voltios. Ah, este es el voltaje total. Ah, pero profe, usted dijo que cuando estaban en serie, este voltaje total se repartía. Se reparte para cada uno. Se reparte, pero profe, usted dijo eso, ¿ah? Se reparte. Cuando estaban en serie se repartía de manera proporcional. Allá pues, entonces decimos 12 y 6. 12 y 6 están en la relación de 2 a 1. Uno es el doble del otro. Uno es el doble del otro. Entonces, estos 120 voltios que está arriba, divídanlo en dos números que estén en la relación de 1 a 2.
A ver, ¿cuáles son esos dos números? 40 y 80. 40 y 80, ¿no? Ah, 40 y 80. Entonces, pero 40 voltios le va a corresponder para aquel que tenga menos resistencia. Y 80 voltios le va a corresponder para aquel que tenga más resistencia. Es proporcional, pues, ¿no? Claro, menos resistencia, menos voltaje. Más resistencia, más voltaje. Es proporcional. ¿Sí? Ah, ya, pues, entonces este voltímetro, ¿cuánto va a marcar por lo tanto? ¿Cuánto me salió acá? 40. Ah, 40 voltios. Claro, y esa es la respuesta, casita. Nada más, casita. Ya, ya, ya. Profe, y si estuviera acá el voltímetro, si estuviera acá el voltímetro, acá, acá. Ah, entonces si estuviera ahí el voltímetro, entonces te estarían pidiendo el voltaje de esta resistencia, el voltaje de esta resistencia. ¿Y cuánto me salió el voltaje para esta resistencia? 80 voltios. Y eso es lo que marcaría este voltímetro. Claro, si es que fuera ese el caso, ¿no? Si es que fuera ese el caso. Pero en este problemita me están pidiendo el voltaje de esta resistencia. ¿Cuánto me salió? 40 voltios. Nada más. ¿Alguna duda? Solamente lo he repartido nomás. Este 120 lo he repartido nomás. Lo he repartido. 40 para él, 80 para el otro. Si yo sumo 40 más 80, me da los 120 voltios que está arriba, que es el voltaje total. A ver ahí. ¿Qué han hecho acá? A ver. ¿Han hallado la resistencia equivalente? ¿Qué? 18. Han aplicado VIR. Han hallado la corriente. 20 tercios. Pasando a dividir. Ah, muy largo, pues. Mucho, ¿no, chicos? Este camino es demasiado largo. Entonces, lo que han hecho es hallar la resistencia equivalente, o sea, así, resistencia equivalente A y B, han hallado la resistencia equivalente. 18 ohm, ¿no? Y por acá hay una corriente que está circulando. Una corriente I, supongamos en esa dirección. Entonces han aplicado el famoso VIR, voltaje, que sería los 120. Esto es los 120 voltios. La corriente que circula por la resistencia que vale 18. Pasa a dividir, la corriente que circula es 20 tercios de ampere. Entonces, ¿qué es lo que han hecho después? Es muy larguito. ¿Qué es lo que han hecho? Entonces, por acá dice, ya, por acá circula una corriente de 20 tercios de ampere. Ah, por acá también la corriente es 20 tercios. Claro, la corriente es la misma, pues. Cuando están en serie, la corriente es la misma. Este es 12 ohm y este es 6 ohm, ¿no? Entonces, acá nomás han trabajado solamente acá y han aplicado otra vez VIR, para hallar el voltaje, pues, para hallar el voltaje de esta resistencia. El voltaje de esta resistencia es lo que yo quiero. Se consigue multiplicando la corriente, 20 tercios, y la resistencia que vale 6 por 6. Sería tercia 1, tercia 2, y 2 por 20, 40 voltios. Sale la misma respuesta, pero muy largo, mucho. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? A ver, ahí está, mira, justo ahí. Otra vez VIR y sale 40. Mucho, ¿no, chicos? Claro, demasiado, muy largo, ¿no? Simplemente han debido hacer, es que no han puesto esa propiedad, pues, en la teoría. ¿Qué habrá pasado? Solamente era esto nomás, pues 120 voltios, que es el voltaje total, 12 ohm, 6 ohm, entonces simplemente estos 120 los reparten nomás, pues. Los reparten en dos números que estén en la relación de 2 a 1. Claro, porque 12 es el doble de 6.
12 es el doble de 6, por eso que esto se reparte en dos números que están en la relación de 2 a 1. Si esta resistencia hubiese sido el triple de la otra, entonces este número de arriba lo tendrían que repartir en dos números que están en la relación de 3 a 1, y así sucesivamente. ¿Alguna duda, chicos? ¿Se entendió el primer método? Sí, profesor. Ya. Seguimos entonces. En la figura, las baterías son ideales. Luego indique cuál será la relación I1 entre I sub 2. Ah, ya, la corriente, ¿no? Me piden la corriente. Ah, ya, pues, entonces acá voy a aplicar la ley de Ohm. Claro, mira, chicos, primero vamos a reducir esto. Estos están en paralelo, ¿no? Estos están en paralelo. Cuando están en paralelo, el equivalente es producto sobre suma. O sea, R por R entre R más R. ¿Cuánto sale? R medios. Ese es el equivalente, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Producto sobre suma. Entonces voy a tener acá una resistencia equivalente que vale R medios. Y acá, este voltaje V sub 0 y una corriente I sub 1. Ya está. Ya está. Entonces acá utilizamos la ley de Ohm, el famoso BIR. El famoso BIR. Esta es la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm. Ya pues reemplacemos voltaje V sub 0, la corriente I sub 1 y la resistencia R medios. ¿Está bien, chicos? Ahora si gustan, este 2 pasan a multiplicar, ¿no? Para no tener fracción, este 2 pasan a multiplicar. 2V sub 0 y sub 1 por R. Y esto lo dejan como primera ecuación. Déjenlo ahí. Ahora vamos en el siguiente gráfico. Estos dos ya no están en paralelo, están en serie. Cuando están en serie, el equivalente se conseguía sumando. Suma nomás. ¿Se acuerdan o no? El equivalente. Entonces voy a tener un gráfico así. La resistencia equivalente ahora es 2R, ¿no? El voltaje es 2 veces V sub 0 y acá la corriente I sub 2. Entonces otra vez aplicamos la ley de Ohm, el famoso BIR. Claro. Entonces ponemos el voltaje 2V sub 0, la corriente I sub 2 y la resistencia 2R, ¿no? Claro, la resistencia de arriba, ¿no? El 2 y el 2 se va, este 2 con este 2 se va, y me quedaría que V sub 0 es igual a I sub 2 por, por R, ¿no? Entonces esto es que es la ecuación número 2. ¿Qué me están pidiendo calcular? La división, ¿no? Entonces divide estas dos ecuaciones, pues. Si tú divides esas dos ecuaciones, a ver, dividiendo, vas a tener 2V sub 0 entre V sub 0. Estás dividiendo, ¿ah? Estás dividiendo, estás dividiendo. Va a ser igual a I sub 1 por R entre I sub 2 por R. Entonces otra vez V sub 0 se va, R y R se va, y me quedaría que 2 es igual a I sub 1 entre I sub 2. Y eso es lo que me piden, pues, ¿no? La respuesta sería casita. Nada más. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Mm? ¿Se ha entendido? A ver qué han hecho acá.
Han hallado la resistencia equivalente en el primer caso. Y en el segundo caso también han hallado la resistencia equivalente. Han utilizado el famoso BIR. Han dividido y sale 2, ¿no? Igualito salen 2. Todo claro, profe. Ya. Listo. Casita. A ver, en una determinada ciudad, por razones económicas, se usa cableado de aluminio en reemplazo del cobre. Si la corriente máxima para un alambre de cobre calibre 12 con aislamiento de caucho es 25 amperios, determine la corriente máxima permisible en un alambre de aluminio, ya no de cobre, sino de aluminio, calibre 12 también, que reemplaza en una instalación al alambre de cobre. Bueno, te dan las constantes de resistividad. Entonces eso ya me está empujando a usar esta formulita, pues, ¿no? Ay, caramba. La resistencia es igual a resistividad, longitud entre área. Ya está. Me obliga a utilizar esa fórmula. Y como me piden la corriente, entonces luego voy a utilizar el famoso BIR. Esas dos ecuaciones voy a necesitar en este problema. Claro, esta primera para hallar la resistencia y luego lo reemplazo acá, en esta ecuación, para hallar la corriente. Ya, debo asumir que trabajando con el aluminio y el cobre, debo asumir que la longitud y el área de la sección transversal es la misma para ambas. Lo único que está cambiando es la resistividad, porque uno es de aluminio y el otro es de cobre. Entonces debo asumir que la longitud del cobre con la longitud del aluminio deben ser iguales. No, y además el área de su sección recta también deben ser iguales. Claro, porque no me dicen nada sobre la longitud, entonces debo asumir que deben tener la misma longitud. Y además deben estar sometidos al mismo voltaje, se supone que están sometidos al mismo voltaje. O sea, tanto el cobre como el aluminio están sometidos al mismo voltaje. Haciendo esas consideraciones, ya podemos hallar la corriente, pues, ¿no? A ver, entonces decimos para el aluminio, ¿no? O para el cobre empezamos con el cobre. A ver, entonces decimos la resistencia del cobre, del Q, cobre, ese es el símbolo del cobre, ¿no? Es igual a la resistividad del cobre por la longitud entre el área. No se conoce la longitud, no se conoce el área. Déjala ahí como primera ecuación. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahora podemos reemplazar esto en la fórmula de acá. Decimos el voltaje, ¿no? Para el cobre es igual a la intensidad de corriente que circula para el cobre y la resistencia que vendría a ser todo esto. Entonces sería así, ¿no? La resistencia de... Ya, vamos a... La resistencia del cobre. Ya, déjala ahí como primera ecuación. Ya, ahora para el aluminio. Entonces, la resistencia del aluminio, su símbolo de aluminio es así, ¿no? Es la resistividad del aluminio, la longitud que se supone que debe ser la misma longitud del cobre y la misma área también que el cobre. Como no me dicen nada en el problema sobre la longitud y el área, entonces asumimos que es el mismo. Misma longitud, misma área. Y esto lo reemplazo en la fórmula de acá. El voltaje que experimenta el aluminio es igual a la intensidad de corriente, ¿no? Del aluminio y la resistencia del aluminio.
Esto que sea la ecuación número 2. También debo asumir que en ambos casos el voltaje debe ser el mismo. O sea, en ambos casos los dos alambres, tanto el alambre de aluminio como el alambre de cobre, están sometidos al mismo voltaje. Considerando que el voltaje en el cobre con el voltaje en el aluminio deben ser iguales. Los dos alambres debo suponer que deben estar sometidos al mismo voltaje, ¿no? Claro, porque el voltaje en casa, ¿alguien sabe cuánto es el voltaje en casa? ¿Qué voltaje llega a nuestro domicilio? Nuestros artefactos eléctricos, ¿con qué voltaje funcionan? ¿Alguien sabe qué voltaje llega a todas las casas? Y es el mismo voltaje para todas, ¿ah? Para todas las casas. Salvo las fábricas, pues, ¿no? Las fábricas donde hacen uso, pues, de maquinarias, de grandes maquinarias, ahí el voltaje ya es diferente. Pero cuando es a domicilio, en los hogares, todos los hogares tienen el mismo voltaje. ¿Saben cuándo es ese voltaje que usamos y que llega a casa? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. 220. 220, pues, claro. En todos los domicilios, todos nuestros artefactos eléctricos funcionan con 220 voltios. Entonces, yo asumo que el voltaje es el mismo también para ambos, pues, ¿no? Tanto para el cobre como el aluminio, el voltaje que usa es 220 voltios. Entonces, por eso que acá estoy igualando voltajes, considerando voltajes iguales. Entonces, ya pues reemplazamos. Sería la corriente acá del cobre por la resistencia del cobre. Acá la corriente del aluminio por la resistencia del aluminio. Ya pues, ahora sí reemplazo. La corriente del cobre, ¿me dan como dato qué corriente circula por el cobre? Sí, acá está. Este es por el cobre. Esta es la corriente, ¿ah? 25. La resistencia del cobre, acá está pues, la resistencia del cobre. Es por la resistividad, ¿no? La resistividad. Ahí está, resistividad. Ah, pero la resistividad del cobre acá está, 1,7 por 10 a la menos 8. Y de ahí viene la longitud entre el área. Va a ser igual a la corriente que circula por el aluminio, eso es lo que me están pidiendo, y la resistencia del aluminio sería, otra vez, la resistividad del aluminio, 2,82. 2,82 por la longitud, que es L, entre el área A. Misma longitud, misma área. Ahora sí podemos simplificar. Longitud y área se van. Ya, pues ya salió, ¿no? Entonces, a ver, este 2,82 pasa a dividir, pues nada más. Ah, disculpen, acá me está olvidando 2,82 por 10 a la menos 8, ¿ya ves? Miren, 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 nadie me dijo nada. Acá me faltó, pues muchachos. Acá me faltó multiplicarlo por 10 a la menos 8. Y esto es longitud sobre área, ¿no? Longitud y área. Y esto se va, ¿no? Ya, pues ahora solamente, este 10 a la menos 8 con el 10 a la menos 8 de acá se van, pues, ¿no? Y el 2,82 pasa a dividir, sería 25 por 1,7 entre 2,82. Ahora sí, por favor, ¿cuánto vale esa corriente? ¿Cuánto sale? Ahí sí necesitamos calculadora porque estos numeritos ya no son tan bonitos. A ver, La profe. la A. Ya, muy bien, gracias. Y esa es la solución. Ya. ¿Alguna pregunta?
Ahí está. El voltaje es el mismo. Está igualando voltajes, por ejemplo. Ahí. Mira, ha igualado voltajes. Quince coma uno aproximadamente, ¿no? A ver acá. Siguiente problemita. No se debe confundir, no se debe confundir la ley de Ohm con la definición de resistencia. Es decir, la relación BIR se aplica a materiales óhmicos y no óhmicos. La ley de Ohm señala que la resistencia no depende del voltaje ni de la corriente, sino de las características del conductor y del material. Usando esta propiedad, calcule, bueno, el problema ahí recién empieza, ¿no? Lo demás es algo informativo, pero el problema empieza donde dice, calcule, ahí empieza el problemita. Calcule la resistencia de un alambre de nicrón de calibre 22 que tiene una longitud de 1 metro y un radio de 0,309 milímetros. Te dan la resistividad. Ah, ya, pues te piden la resistencia. Entonces tenemos un alambre de 1 metro, ¿no? A ver, acá está. Ahí está. Mira, esto es el alambre de 1 metro. Esa es la longitud del alambre. Y acá, esta sección transversal es un círculo cuyo radio es de 0,309 milímetros. Claro, esta sección transversal, esta sección recta, es un circulito, este es un circulito cuyo radio te dan como dato. Chiquitito, es bien, o sea, delgadito, pues bien finito, mira, milímetros, pues todavía 0,309 milímetros, es finito. Con esa información te piden hallar la resistencia de este alambre. ¿Tú sabes? A ver, ¿qué formulita utilizaríamos para hallar la resistencia de este alambrecito, chicos? A ver si me dictan la fórmula. ¿Alguien que me diga qué formulita voy a usar? ¿No se animan? Vamos, chicos, ¿cuál sería la formulita? ¿Se olvidaron? ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿No sería esta? A ver, ¿qué más sigue? L sobre A. Longitud sobre el área. Muy bien. Esa es la fórmula, pues chicos. ¿Qué pasó? La resistencia es lo que me piden, ¿no? Ahora voy a reemplazar. Pero antes, hay que tener cuidado con las unidades. Esta constante aparece acá abajito. Menos mal está en un metro. Un metro, sistema internacional, no hay problema. ¿Ya? Entonces eso lo podemos reemplazar acá. Sería 1,5 que puedo colocarlo como 3 medios también, ¿no? 3 medios. 3 medios también se puede poner por 10 a la menos 6. Ahí no hay problema, porque está en 1 metro. Luego viene la longitud. La longitud que tampoco no hay problema, está en metros, 1, no pasa nada. Y lo divido entre el área. El área, uy, acá sí hay problema. Tendría que calcular el área de este círculo, porque es un circulito. Este es el área de la sección transversal, el área de la sección recta. Es un circulito, tengo que hallar su área. ¿Cómo se calcula el área de un circulito, chicos? ¿Cuál es su fórmula? Pi por R cuadrado. Claro, pi por m al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Radio al cuadrado. Sí, esa es la formulita. Pero este radio está en milímetros. Lo tengo que pasar a metros, chicos. Uy. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, jóvenes, no te olvides. El radio
Sería 0,309, ¿no? Milímetros. Te había dicho, ¿te acuerdas que un metro, ¿cuántos milímetros tiene? 1000 milímetros. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Un metro tiene 1000 milímetros. O 10 al cubo, es lo mismo. ¿Se va? Ah, ya, ya, ya. Entonces me quedaría, uy, qué feo. En realidad sale feíto, ¿ah? Ahí sí tenemos que usar formulita, digo, calculadora. Y este 10 al cubo sube como 10 a la menos 3. Y esto está en metros. Ahí está en metros. Ya hice la transformación a metros. Claro. Ahora recién lo tengo que elevar al cuadrado. Acá está, mira. Entonces el área sería pi por el radio, que sería toda esa expresión. 0,309 por 10 a la menos 3. Y todo eso elevado al cuadrado. Uy, esto ya está feíto, ¿ah? Esto sí. A ver, chicos, 0,309 elevado al cuadrado. Ahí, calculadora, calculadora. ¿Ah? ¿Cuánto debe salir? ¿Mm? A ver. Cero coma trescientos nueve al cuadrado, chicos. ¿Alguien me puede ayudar cuánto sale? Ya, ya lo operan en todo caso, ¿sí? Porque ese sí está, con calculadora está feíto eso, chicos. Ya así mentalmente no lo podemos hacer. Pero se eleva al cuadrado, ¿no? Por 0,309 al cuadrado. Pero también acá se eleva al cuadrado. 10 a la menos 6. Claro, también se eleva al cuadrado, pues, muchachos. Ya pues, entonces ahora reemplazamos acá. Acá, mira, área, el área abajito, ¿ah? Sería pi. Y esto se pone 0,309 al cuadrado por 10 a la menos 6. Listo. Ah, bueno, al menos tenemos la suerte que acá se puede eliminar 10 a la menos 6 con el 10 a la menos 6. Tenemos al menos, ¿no? Al menos. Entonces la resistencia sería 3 medios por 1/pi. Acá no aparece pi, entonces yo debo suponer que ese pi se reemplaza por 3,14. Y luego el 0,309 lo elevan al cuadrado y hacen esa operación. Y esto te va a salir en O. ¿Cuánto debe salir? Mira, y sale, sale entero, todavía mira las alternativas. Qué loco, ¿no? Qué raro, ¿no? Ya. A ver, ahí sí ya calculadora nomás. Y lo que salga de ahí la respuesta. En O. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿No quieren hacer ninguna pregunta? Ninguna pregunta, profe. Solamente es, bueno, la parte operativa nomás, ¿no? A ver, ese es el Mario, ¿no? Pero hay que pasarla a metros, pues, ¿no? 10 a la menos 3. Ahí está la fórmula. Esta es la resistividad. Esta es la longitud, 1 metro. Arriba es la longitud, 1 metro. Y abajo es el área, que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Y de ahí operando,
Dice según sale 5. Debe salir 5 aproximadamente, ¿no? Ahí verifíquenos si sale 5. Sí, sale 5. ¿Exacto sale, señorita, o aproximado? No, sí, es que es por 0,6. Sale 999. Ya, ya, ya. Bueno, ya está. Siguiente problemita. Me piden hallar acá la resistencia equivalente. La resistencia equivalente. A ver, entre los terminales A y B. Ya, chicos, en este caso, mira, la solución de este problema se va a hacer así. Primero, mira, cuidado. Por ejemplo, cuando ustedes tengan así, ya. Acá no hay ninguna discusión que estas dos resistencias están en serie. Acá no hay problema. Estos dos están en serie. Ya, pero mira, cuidado, en serie. Acá no hay problema, no hay ninguna duda. Pero mira lo que pasa acá. Cuando aparezca acá un alambre que se interpone entre los dos, por culpa de este alambre, estas dos resistencias dejan de estar en serie. Ya no están en serie. Ya no, ya no. Profe, ¿estarán en paralelo? No, no se sabe. Pues puede que sí, como puede que no. Tendríamos que ver, qué más aparece acá. ¿Qué más aparece? Lo único que sí podemos asegurar con este gráfico es que estas dos no están en serie. No en serie. Cuidadito, no en serie. No están por culpa de esta lámpara. Claro, igual por acá también, mira. Si yo tengo esta resistencia así, mira, ahí, estas dos también están en serie. Sí, también, serie, serie, serie. Pero mira, ¿qué pasaría si estuviera así? Ah, mira, 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 acá. Listo, por acá. Uy, ay, ay, por culpa de este, otra vez, por culpa de este alambre, de este conductor que se interpone entre los dos, estas dos dejan de estar en serie. Ah, cuidado, mucho cuidado, chicos, ¿ah? Mucho cuidado. ¿Ya? Claro, tengan en cuenta esta observación. Acá sí, acá no. Acá sí, acá no. Bueno, vamos a este problemita entonces. Lo único que puedo hacer yo acá, lo único que puedo asegurar es que estas dos, mira, estas dos sí están en serie. Ahí, esta sí, 10 son. Ahí no hay problema. Ah, entonces voy a tener un gráfico así. Sería, seguimos, 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 ¿no? Entonces por acá viene y por acá viene, así. Ahí está. Y acá también. Hasta por acá. 5, 5, 10, 15, 15. Ya está. Ya, así me quedaría. Ahora, jóvenes, ya han aprendido que este 5 con este 5 no están en serie. ¿Ah? No, 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 ya sabes por qué, ¿no? Ya sabes por qué no están en serie. ¿Ah? No, no están en serie. Este 5 con este 10 tampoco están en serie. Ya sabes por qué no están en serie. Este 10 con este 15 no están en serie. Ya saben por qué no están en serie. Y de la misma manera, este 15 con este 15 tampoco están en serie. O sea, ninguno de estos 5 están en serie. No, no están en serie. Uy, profesor. Wow, yo pensaba que estaban en serie. No, cuidado. Entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago, profe? Ya, acá te voy a dar un método bien chévere. Que no sé si en capacitores también lo dije, no sé si en capacitores lo expliqué. Si este polo tiene un potencial de B voltios, esto también va a ser B. Se mantiene porque no hay ninguna resistencia.
Me voy por arriba. B se mantiene porque no hay resistencia. Me voy a la derecha. B se mantiene porque no hay resistencia. Abajo, B también se mantiene porque no hay resistencia. Y ahí nomás llegué, pues ya no me puedo ir a la derecha ni tampoco me puedo ir a la izquierda porque ya encuentro resistencia. Ahí nomás me quedé. Ahora vamos con la otra letra. A voltios. A voltios. Me voy por arriba. A voltios se mantiene porque no hay resistencia. A la izquierda, a voltios se mantiene porque no hay resistencia. Abajo, a voltios se mantiene porque no hay resistencia. Y ahí nomás llegué. Ahora viene, le voy a poner este punto. A este punto le voy a poner una letra, que no hay más letras, ¿no? Entonces le pongo otra letrita. C voltios. Abajo. C voltios se mantiene porque no hay resistencia. A la izquierda, C voltios se mantiene porque no hay resistencia. Arriba, C voltios se mantiene porque no hay resistencia. ¿Y ahora qué hago? Tengo 3 puntos, A, B y C. Claro, solamente 3 puntos nomás, pues no vayas a contar todos los puntos, pues no, 3 puntos, A, B y C. Yo te había dicho, no sé si en capacitores te dije, que con 3 puntos se forma un triángulo, con 4 puntos un cuadrado, con 2 puntos una recta. En este caso tengo 3 puntos, entonces voy a formar un triángulo. Punto A, punto B y punto C, arriba. Un triangulito. Donde A y B son los polos, por eso que hago esta rayita hacia abajo, esta rayita hacia abajo, ¿por qué? Porque A y B son los polos, polos. Por eso que lo hago así. Y ahora nos preguntamos, a ver, primero, entre A y C, entre A y C, ¿cuántas resistencias existen entre A y C? A ver, A y C van una. A y C van dos. Mira, fíjate, ¿eh? A y C, una. A y C, dos. Ya por acá ya no, pues. Solamente dos nomás. Entonces, lo voy a dibujar. A y C van una. 15 ohm. A y C van dos. 15 también. Ah, ya. Ah, mira, así se pone, claro, pues A y C. Mira, A y C tienen los mismos extremos. Tienen la misma diferencia de potencial. Paralelo, pues. Porque tienen los mismos extremos, o sea, están de la manito. C con C, A con A, de la manito. Paralelo. Tienen la misma diferencia de potencial. Hago lo mismo ahora con B y C. B y C. Ahí vamos arribita, B y C. B y C van una. B y C van dos. Ah, BC 5. BC 5. Nada más. Ah, ya entonces ahí está. BC. Una resistencia de 5. Pero B, hay otra también. B y C. Hay otra también. De 5. Ah, ya. Y ahora entre A y B. A y B, acá está, mira. A y B. Ah, una nomás, pues. A y B es una. La única nomás que me queda, pues. A y B, una sola nomás. Ahí está. Una sola, que vale 10. A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está completo. Está completo. Ahora sí, chicos, miren, fíjense acá. Estos dos están en paralelo. Cuando están en paralelo es producto sobre suma, ¿no? 15 por 15 entre 15 más 15. ¿Cuánto me sale? 15 medios. No sé si me han entendido. A ver. ¿Está bien, no? 15 medios. Ya está. A ver, acá también lo mismo.
Estos dos están en paralelo. Sería producto sobre suma. 5 por 5 entre 5 más 5. Sale 5 medios. Ah, ya, entonces el nuevo gráfico va a quedar así. El nuevo gráfico queda así. Sería así. Una rayita, y por acá también, y estos son los polos. Este es A y B. Y por acá tengo 5 medios, y por acá tengo 15 medios, ¿no? Y abajito, 10. Ya pues chicos, ahora estas dos, ¿cómo se encuentran? Estas dos. Estas dos resistencias, ¿cómo están? En, en serie, ¿no? ¿Sí? ¿Están en serie, no chicos? Y si están en serie, se suman nomás, pues. Sería 15 medios más 5 medios. 5 medios. Y si tú sumas, ¿cuánto te sale? 10. Ah, 10. Y ahora finalmente me quedaría un gráfico así. Así me queda un gráfico de 10. Y acá de 10 también arriba. Este es A y este es B. Entonces la resistencia equivalente sería, finalmente, producto sobre suma, pues, ¿no? ¿Cuánto sale? 10 sale 5, pues, ¿no? Producto sobre suma. Y eso vendría a ser la respuesta del problemita. La respuesta sería dedita. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, Dime, dime. en el segundo gráfico que hizo, todo el triángulo no puede estar en serie, ¿verdad? A ver, no, no todo. ¿Por qué? Porque acá, mira, estos son los polos, pues mira, mira. Ah, ya, ya. Acá creo que te refieres a esto, ¿no? A esto te refieres, ¿no? Sí. No puede estar todos en serie, porque mira lo que hay acá. Mira lo que es esto. Un conductor que se interpone entre estos dos. Acá hay un conductor que se interpone entre estos dos. Por eso que no pueden estar en serie los tres, pues. Ah, Cuando tú tengas, claro, mira, este es el A, ¿no? Es el A que está acá, pues, es este alambrecito. Y este es B, este alambrecito es la de acá, pues, es esto. Claro. En C ya no hay, pues, en C ya no hay nada, pues, acá en C no se hace esto, pues, este es el punto C, no hay, esto no hay en C, entonces no, hay que borrar eso, hay que borrar. Esto se borra. No hay, pues, no hay, eso no hay. Solamente A y B son los polos. Entonces, cuando se tiene, en los polos se tiene que hacer este trazo, pues, estos alambrecitos. Hay que hacer estos alambrecitos. A es el polo, B es el otro polo. Entonces, hay que hacer este alargue, pequeño alargue, que me indica que son los polos. Pero ese alargue no se hace en C, pues, eso sí, ahí no se hace en C. Solamente hay dos polos, pues no hay tres polos. Siempre hay dos polos nomás. No sé si me has entendido, hijo. sí, profe, gracias. Ya, muy bien. Buena pregunta la que has hecho. ¿Otra duda, chicos? Ahí está, le está poniendo puntos, ¿ya ves? Punto C. ¿Qué? ¿B? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿qué pasó? Si estos dos se pueden hacer. Si, ¿Qué? Oye, ¿pero por qué? Si estos dos están en serie, ¿por qué le ha puesto un C? Ah, 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 ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué han hecho? Dios, ¿qué han hecho? ¿Por qué no seas malo? Bueno, sabes lo mismo, 5 también, pero le han puesto por gusto 4 puntos, pues, ¿no? Solamente es 3 nomás, porque todos están en serie, pues. Este es 10.
Ya de ahí sale más fácil, pues, ¿no? Acá sale más complicado. Bueno, ya olvídense de esa solución. Bueno. Uy, terminamos, chicos. Hasta ahí nomás quedamos. Jovencitos, ha sido un gusto. Nos vemos hasta la próxima semana, ¿ya? Cuídense, ya, cuídense. Muchas gracias a ustedes muchas gracias. Ojalá que esta clase haya sido de provecho, ¿ya? Nos vemos, muchachos, cuídense, gracias a ustedes. Yo sé a todos ustedes, muchas gracias. Cuídense mucho, jóvenes. Nos vemos. Federico, Antonella, hasta luego. Gracias. Nos vemos, Lenin, César, hasta luego. Cuídense, chicos. Luis Miguel. Uy, caramba, un cantante. Gracias, profesor. Hasta luego. Ya, hasta luego, Lenny. Gracias a ti.